Dios les bendiga, Dios les guarde, mis amados hermanos, en este precioso día. Feliz inicio de semana para cada uno de ustedes. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, que la paz, el gozo, la misericordia de Dios, todas sus ricas bendiciones puedan alcanzarle en este precioso día de una manera especial y sobrenatural. Este es el día que Dios ha hecho, así que nos gozaremos en él, aprenderemos de su palabra. Y hoy estaremos hablando de un tema muy importante acerca de realmente por qué somos salvos, por qué realmente nosotros es que podemos alcanzar la salvación en Cristo Jesús. Y para ello vamos a estar leyendo en el libro de Efesios, en el capítulo 2, en el verso 1 al 5. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, Hijo, bajo la autoridad y el poder de su Santo Espíritu. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y termina el texto: por gracia sois salvos. Ok, amados hermanos, en este pasaje el apóstol Pablo habla sobre una transformación profunda y una transformación que ocurre en la vida de una persona, específicamente en la del creyente, y comienza explicando que en un principio estábamos espiritualmente muertos debido a nuestros errores y pecados. Es decir, no éramos conscientes o estábamos alejados del propósito de Dios y de lo que es adecuado delante de sus ojos. Y durante ese tiempo vivíamos siguiendo las costumbres y los deseos del mundo, sin cuestionar lo que eso implicaba. Esa era la manera en que vivíamos. Pablo hace mención del príncipe de la potestad del aire, a quien él mismo define como una entidad demoníaca y como un poder que impulsa a las personas a actuar en contra de lo que es correcto, afectando principalmente a quienes no han sido obedientes al Señor. Y además Pablo reconoce que todos hemos experimentado esta realidad en algunos momentos y estábamos dominados por nuestros deseos carnales y pensamientos también egoístas, y que nuestra naturaleza en ese estado nos llevaba a comportarnos de manera injusta y negativa con las demás personas, y que también éramos merecedores de la ira y el juicio de Dios, al igual que otros que también vivían en esa condición. Sin embargo, el texto también destaca un cambio fundamental que ocurre gracias a Dios. A pesar de nuestra condición anterior, el apóstol Pablo describe cómo Dios está lleno de misericordia y amor inmenso. Y esa misericordia y amor se manifiestan en que, aunque estábamos muertos espiritualmente, Dios nos dio vida junto con Cristo. Aquí dar vida se puede entender como recibir una nueva oportunidad, una renovación interior que a su vez nos permite vivir de una forma diferente, realmente mucho más alineada a los valores espirituales por medio del Espíritu Santo. Y para ello debemos entender que esta transformación
no es algo que logramos por nosotros mismos, sino que es un regalo únicamente por gracia, otorgado por Dios. Amados hermanos, este mensaje del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso nos invita a reflexionar sobre la condición en la que podemos estar antes de experimentar un cambio significativo en nuestra vida espiritual con Dios. Nos muestra que aunque hayamos estado alejados y dominados por deseos que no beneficiaban nuestra relación con el Señor, existe también la posibilidad de una renovación profunda gracias al amor y la misericordia divina de nuestro Señor Jesucristo. Y esta renovación además implica dejar atrás esa antigua manera de vivir, influenciada por quién, además por pensamientos no solo por entidades demoníacas, sino influenciada por pensamientos y deseos egoístas y llenos de pecado. Y nos invita a comenzar a vivir conforme a una nueva dirección, basada en la gracia que nos transforma, que nos ofrece una vida con propósito y esperanza en Cristo Jesús. Y al entender esto podemos apreciar el valor de la misericordia y el amor en nuestro proceso de cambio personal, así como la importancia de reconocer que no estamos condenados a permanecer en un estado de pecado, sino que además nos invita a cambiar nuestra perspectiva acerca de la esperanza y la búsqueda de un camino diferente en Cristo Jesús, en donde nuestras vidas se vean enriquecidas por los frutos del Espíritu, que además trascienden lo material y sobre todo lo superficial. Creo que es un recordatorio de que independientemente de nuestro pasado, amados hermanos, siempre hay una oportunidad para crecer y vivir de una manera mucho más auténtica y plena con nuestro Dios. Hay dos cosas de las cuales el apóstol Pablo hace mención en este pasaje. Número 1, la voluntad, y número 2, el deseo de la carne. La palabra voluntad viene del griego telema y tiene que ver con el deseo del corazón. La palabra deseo en griego es epitumia y su significado tiene que ver con la pasión o la codicia. Es decir, que lo que Pablo trataba de explicar era que la voluntad y el deseo de la carne son situaciones que se desarrollan no solo en la mente, sino que además funciona como un cultivo pecaminoso que emana del mismo corazón. Jesús dijo en Lucas 6:45, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Pablo entiende que todos antes de llegar a los pies de Cristo estábamos sujetos a estas condiciones de vida, lo cual nos identificaba como hijos de ira. ¿Qué significa esto? Que merecíamos ser condenados por Dios. Entendamos algo importante. La visión de Dios y la misión de Jesús en la tierra no era que la humanidad se perdiera, sino que todos pudiéramos ser salvos a través del perdón de pecado. Lucas 9:56 nos revela un hecho importante donde a Jesús no lo recibieron en una de las aldeas de samaritanos, dice la Biblia, y sus discípulos le sugirieron que si quería que les mandase a descender fuego como Elías. Ahora oigan lo que Jesús les respondió. Dice, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y este hecho nos revela que aun cuando el hombre quiere dictaminar juicio sobre nosotros mismos, el plan de Dios sigue siendo el mismo: salvar
nuestras almas por medio de Jesucristo. Pablo por último menciona la palabra gracia. Y la palabra gracia en el antiguo hebreo es chen y significa favor. En otras palabras, la salvación es un favor, amados hermanos, que ninguno de nosotros podemos pagar. Hay quienes aún piensan que es a través de buenas obras, lo cual no es así. Las obras que nosotros hagamos en la tierra tienen un buen reconocimiento de parte del Señor, pero no es suficiente para sellar nuestro pasaporte al cielo. Amados hermanos, únicamente por medio de su gracia inmerecida que podemos ser salvos. Únicamente por gracia. Dios les bendiga, Dios les guarde. Shalom, shalom, shalom. Dios es la fuerza que levanta mi destino. Él es la antorcha que alumbra mi camino. Ya estoy viviendo mi milagro en plenitud, lleno de vida, de fe y de gratitud. Dios es el autor de mi transformación. Él puso el ritmo en mi nuevo corazón. Libre soy en Jesús, ya no tengo cadenas. Su paz divina recorre mis venas. Cada palabra que digo tiene mucho valor, porque hablo con fe y con el alma en favor. Ya no acepto el